recomiendo a la lectura de un trabajo que firma esta mañana el doctor Mariano Grondona, que se llama Sobre la dignidad de Pepe Eliaschev. Es lo mejor que he leído en las últimas horas, obviamente, sobre la muerte de Pepe, en este caso bajo la firma del doctor Grondona. Está publicado hoy en La Nación. Al mismo tiempo, es esta mañana Carlos Pani, periodista también de La Nación, que nos recuerda que esta tarde a las 6 habrá una marcha en la ciudad de Rosario, en reclamo de la amenaza narco que recibió un periodista de La Nación, el periodista Germán de los Santos, tema que fue motivo de estupor el viernes pasado, y como consecuencia de que todo en la Argentina dura 5 minutos, nos habíamos olvidado. A partir de este caso, el caso de Germán de los Santos y su amenaza recibida de patronarcos, y del hecho de que Carlos Pañi cuenta que La Nación misma está complicada discutiendo cómo se hace para informar sobre el narcotráfico en la Argentina, considerando las amenazas, Carlos presenta un estado de cosas realmente muy complicado respecto al narcotráfico en la Argentina y sus ramificaciones en diversos planos de la política y la economía. Pero lo más extraordinario del artículo es la comparación que Carlos Pañi hace respecto de la no persecución de ciertas cosas, pero la persecución de otras. Y en este aspecto, la tragedia se vuelve cómica, porque del mismo modo que no se persigue, por ejemplo, con ahínco, casos que son visibles y que no hace falta que yo los mencione ahora, al mismo tiempo ocurren persecuciones tragicómicas que vuelven el caso realmente, o el estado de cosas, realmente notable. Yo subrayé 2 parrafitos para que ustedes tengan conciencia de que al mismo tiempo, por ejemplo, que se pretende destituir fiscales que investigan situaciones de lavado de dinero complicadas, o que se extiende el fenómeno de la efedrina en diversos planos. Lo que cuenta Carlos, léanlo, que es realmente algo escalofriante, pero al mismo tiempo que ocurre lo escalofriante y no se lo investiga, ocurren en la Argentina, por ejemplo, estos aspectos muy curiosos de la política económica. Escuchen esto. Instalado Alejandro Banoli en el Central, comenzó el acoso, cierre de sociedades de bolsa, envío de la gendarmería a los bancos, 2 de ellos de gran prestigio internacional. Fueron allanados por los movimientos de una editorial, irrupción en el domicilio de un cambista de Puerto Madero y en una interpretación esotérica sobre el funcionamiento del mercado financiero, clausura de una sandwichería de la calle Sarmiento. Exactamente. Esta terapia ya dio malos resultados en Venezuela. Allí es imposible emitir un tuit con el precio del dólar paralelo desde un dominio radicado en el país. Pero la brecha igual alcanzó el 1000%. Sería interesantísimo que la presidenta y sus colaboradores se empeñaran en sancionar la circulación de dinero negro con el mismo ahínco con que controlan la de dinero legal. Claro. La penalización de los fondos delictivos es una de las barreras más severas para el narcotráfico. Es llamativo que el oficialismo prohíba el ingreso de dólares blancos mediante el contado con liquidación, pero aliente la llegada de dólares negros a través de los sedines. Porque, como recordó el presunto narcotraficante colombiano Jesús Yepes Gaviria, el blanqueo no lo inventé yo, lo inventó el gobierno. Toda esta policía financiera que está en plena actividad en la Argentina, que está armada por diversas instituciones todas superpuestas, el Banco Central, los fiscales, la Procelac, la UIF, la AFIP, el Ministerio de Economía, es decir, un conjunto de organismos públicos que se han convertido en un formato policial de persecución, persigue al dinero blanco e intenta condicionar sus movimientos para un lado o para el otro, que no compren, que vendan, que exporten, que no exporten y qué sé yo. Ahora, no hay ese esfuerzo de la policía financiera para perseguir las cosas que Pañi subraya en el artículo antes de este párrafo, ¿no? Desde el caso de la efedrina hasta el caso de Lázaro Báez, obviamente. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una breve reflexión sobre el caso de la doctora Carrió, siendo que lo previsible del portazo que ayer pegó la doctora Carrió no es ni el primero ni el último, obviamente, que va a pegar en su vida. Y aún considerando las desmesuras que ella planteó en sus propios comentarios, no deja de interrogarnos respecto del estado de cosas de la política argentina. Parece que es un caso que vale la pena mirar con algún nivel de, digamos, de desapasionamiento. En primer lugar, nos interroga, o debiera interrogar a los propios integrantes de UNEN, respecto de por qué razón el episodio más significativo que protagonizó UNEN desde que se constituyó hace año y pico ha sido justamente su ruptura, ¿no?
Es una curiosidad que ofrece la política argentina, pero desde que se formó, cuando UNEN se formó en abril de 2013, yo me equivoqué antes con el año, me acuerdo que había un acto protagonizado por 16 dirigentes políticos importantes en un teatro, ¿no? Y tuvo que cantar Jairo, porque no hubo consenso para que ninguno pueda hacer un comentario o dar un discurso. Fue un episodio muy demostrativo de la falta de liderazgos políticos en la Argentina. Se reúnen un conjunto de dirigentes, todos prestigiosos, todos importantes, unidos por ideas más o menos comunes, pero tuvo que cantar Jairo, porque ninguno pudo dar un discurso. Me parece que lo primero que tiene que interrogarse respecto de su propio rol es UNEN. Porque ayer la doctora Carrió, en este contexto de políticos que parecen pastores evangelistas en la República Argentina, les dio una muestra de vigorosidad política monumental. Aún considerando, insisto, sus desmesuras, el país hablaba de la ruptura de Carrió con UNEN. Y el hecho de que el episodio más llamativo, más significativo y más relevante de la historia de esta agrupación política haya sido el portazo de la doctora Carrió, me parece que debiera interrogar a UNEN respecto de su propio papel. En segundo lugar, me parece que lo de Carrió nos ofrece una reflexión sobre, nos provoca una reflexión sobre el rol de la propia oposición. Siendo que aún considerando las cosas que la doctora Carrió dijo, en algún plano me parece un poco desmesuradas, especialmente respecto de Sergio Massa, me parece que acá hay una cuestión vinculada al rol de la propia oposición. Es cierto lo que dijo Carrió, en el sentido de que muchas de las leyes que hoy están cuestionadas por la oposición fueron votadas con el acompañamiento de la oposición por el gobierno de la oposición. Desde la ley de medios hasta la SFJP. O sea, estamos claros que es una desmesura suponer que el ingeniero Cobos está involucrado con la efedrina. Ahí estamos claros que la doctora Carrió se pasa de la raya, probablemente. Pero no deja de ser cierta su observación respecto de una cierta, digamos, no digo complicidad, pero acompañamiento de la oposición en algunos de los temas que hoy en día la oposición cuestiona. Y quiero ver... Perdón, Willy. Sí. En la ley Milani recientemente, la universidad... Pero obviamente. Y fíjense cómo dejó ayer a dirigentes importantes poco menos que balbuceando explicaciones. Entonces me parece que acá hay una cuestión, en primer lugar, relacionada al papel de UNEN en la política argentina, al vigor que ha demostrado la doctora Carrió, aún, insisto, en su desmesura, de haber generado ayer un hecho político de proporciones, y cuestiona la propia oposición respecto de su papel en la Argentina, que no está muy claro. Quiero ver cómo se desenvuelve el radicalismo y los sectores socialistas y demás en el futuro respecto a votaciones de jueces de la Corte o en el tema de los fiscales y otros temas por el estilo. Pero en el tercer punto, que es finalmente el más relevante de todos, lo de la doctora Carrió nos está hablando al mismo tiempo del nivel de desorden que tiene la política argentina, y ha ratificado ayer su actitud, la característica central que tiene la política argentina desde hace un tiempo a esta parte, que tiene que ver con el hecho de que las grandes batallas de la política de hace mucho tiempo a esta parte no vienen ocurriendo verdaderamente entre el oficialismo y la oposición. Ocurren dentro del oficialismo y dentro de la oposición, en debates mucho más vigorosos y mucho más complicados que los que ocurren en un formato más clásico, donde el partido A entra en una controversia con el partido B y se disputan ideas y eventualmente ganan las elecciones. Aquí los debates no ocurren entre el partido A y el B, ocurren dentro del A y dentro del B. Y esto ocurre y viene ocurriendo hace mucho tiempo. Empezó por alguna razón que podemos ver otro día, después del Pacto de Olivos, donde comenzó a fragmentarse el peronismo. A partir de ese momento, los grandes debates del peronismo no han sido con los radicales, han sido dentro del peronismo. Entre Menem, Duhalde y Cavallo, entre Cavallo y Kirchner, entre Kirchner y Scioli y Massa, y obviamente volverá luego, si eventualmente triunfa Scioli sobre el kirchnerismo, entre Scioli y los kirchneristas. Y ahí habrá seguramente un debate mucho más complicado dentro de la fuerza oficialista que el que hay entre ellos y la oposición. Yo no veo hoy debates importantes entre unos y otros. Ni hoy, ni básicamente nunca hemos visto en los últimos tiempos. Parece que circularan por carriles distintos, ¿viste? Como que la oposición va por un lado con sus propios temas y el oficialismo por el otro con sus propios temas y sus propios debates. Pero que como que nunca se cruzan. En la oposición ocurre lo mismo. Y en el caso de UNEN ha sido muy elocuente, digamos. Ha habido en los últimos tiempos un enorme tironeo respecto a si vamos con Massa, si vamos con Macri, si no vamos ni con Massa ni con Macri, o algunos que se van con Macri, otros que se van con Massa, o lo que sea. Pero en cualquier caso, estas batallas
que ocurren dentro de los partidos son y han sido más vigorosas que las batallas normales que ocurren en los países cuyos sistemas políticos son más clásicos entre el partido A y el B. En el caso, por ejemplo, de Brasil, por ejemplo, donde el partido del señor Neves combate al partido de la señora Rousseff y viceversa. Pero dentro de los partidos, en algún punto, se acuerda. Si aparece un líder de cada lado y finalmente los formatos se alinean en un formato, en un sistema relativamente clásico. Bueno, pues esto en la Argentina está muy lejos de ocurrir. Y lo que ha hecho ayer la doctora Carrió no ha hecho otra cosa que ponerlo sobre la mesa. La diferencia entre el resto de los dirigentes políticos y la doctora Carrió es que ella lo hace visible. Pero esa es la única diferencia. Es decir, el hecho de que la doctora Carrió haga visible su problema interno con UNEN, bueno, lo hace visible, pero el problema que hay adentro del peronismo es el mismo. Solo que Scioli no hace lo mismo que Carrió. Trata de acordar, la lleva, yo qué sé, ¿entendés? Pero las rupturas internas de los partidos están muy vigentes en ambos casos, en la oposición y en el oficialismo. La diferencia es que la doctora Carrió lo ha hecho público, y ella no es una excepción en el problema de fondo, obviamente, que es el nivel de desacuerdos que hay en la política, al punto tal que el kirchnerismo tiene que recurrir a Scioli como candidato, siendo que no comparten básicamente ninguna cosa en común, y siendo que el propio UNEN, cuando se juntan hace un año, hacen un acto y no puede hablar ninguno, tiene que cantar Jairo para disimular el problema, ¿cierto? Entonces me parece que aquí, más allá de criticar sus desmesuras, que las tuvo obviamente, la doctora Carrió me parece que ayer ha interrogado a la política sobre sus cuestiones de fondo. En primer lugar, al propio UNEN respecto de su rol en la Argentina como fuerza opositora. En segundo lugar, a la oposición en su conjunto, que ha optado por este camino de pastores evangelistas, bueno, rodeados de asesores que les dicen que la gente no quiere escuchar problemas. Y en tercer lugar, respecto a la propia política argentina, que carece de todo tipo de liderazgos, por alguna razón que podemos ver otro día. Pero esta ausencia de liderazgos produce que los grandes debates ocurran dentro de los partidos y no entre ellos. Y lo de Carrió no ha sido más que un simple reflejo de la realidad.